Bienvenidos, soy el doctor José Miguel César Tambo, cardiólogo clínico del Hospital Arzobispo Loaiza. Tenemos programada una sesión sobre electrocardiografía en casos de bradiarritmias, trastornos de la conducción intraventricular y electrocardiograma en pacientes portadores de marcapaso. La célula que origina el automatismo a nivel eléctrico en el sistema cardíaco están localizadas principalmente en el nodo sinusal, ¿no? Y alguna disfunción por un problema extrínseco o intrínseco a este nivel origina la disfunción del nodo sinusal, o también llamado, o mejor llamado, enfermedad del nodo sinusal o síndrome del nodo sinusal enfermo. Esta función normal que tiene el nodo sinusal puede verse comprometida por diversos agentes que van a dar lugar a una variedad de alteraciones. Alteraciones que podemos observar como características electrocardiográficas distintas en pacientes portadores de esta deficiencia. Por ejemplo, podemos observar pacientes con bradicardia sinusal severa, con frecuencias cardíacas generalmente menores de 40 latidos por minuto, que van a ser capaces de generar un gasto cardíaco disminuido, generando este problema, pero esta bradicardia debe ser no explicada por otras consecuencias como algún problema electrolítico o problema endocrinológico como hipotiroidismo, ¿no? Otra forma de manifestación van a ser los bloqueos sinoatriales. Estos bloqueos sinoatriales, generalmente pues bloqueos sinoatriales de segundo grado o de tercer grado. Y pacientes que puedan tener también pausas sinusales. Más adelante vamos a ver la diferencia entre ambos casos. Pacientes que tienen ya paro sinusal, hacer la diferencia entre pausa sinusal versus paro sinusal. El paro sinusal generalmente son pausas ya muy prolongadas. Algunos mencionan que tienen que ser mayores de 3 segundos. Otra forma de manifestación ya son alteraciones no solo en las células del nodo sinusal, sino también en células auriculares que van a poder producir fenómenos de taquicardia. Estas células auriculares dañadas pueden producir, por ejemplo, fibrilación auricular. Entonces el paciente va a estar expuesto a episodios de taquicardia y que al cesar esa fibrilación auricular, el nodo sinusal va a demorar en recuperar su activación y por eso el paciente va a salir con bradicardia. Pacientes que tienen una falta de competencia para lograr incrementar su frecuencia cardíaca, llamado esto como una incompetencia cronotrópica, no son capaces de alcanzar el 85% de su frecuencia cardíaca máxima. Esto les genera síntomas y a esto le llamamos incompetencia cronotrópica sintomática. Otra manifestación de disfunción de nodos sinusales y que se considera a veces el estadio final de una alteración a nivel del nodo sinusal es la fibrilación auricular crónica, ¿no? En pacientes que tienen inclusive una respuesta ventricular lenta, que nos manifiesta que también ya el nodo auriculoventricular se está dañando por un problema degenerativo en todo el tejido de conducción. Estos pacientes que tienen fibrilación auricular, cuando por algún momento revertimos su arritmia, ya sea farmacológica o eléctricamente, vamos a observar luego de la reversión de esta arritmia una gran demora en la reaparición del ritmo sinusal después de la reversión. En lo que es indicaciones de marcapaso, tenemos como clase 1, nivel de evidencia B, la indicación de marcapaso en pacientes que tienen estos episodios de bradicardia intermitente, pero sintomáticos, ¿no? Que se ha verificado que sea debido a una pausa o a un bloqueo sinoatrial. Y cuando son bradicardias permanentes, bueno, pacientes que tienen síntomas atribuidos exclusivamente a la bradicardia. Recordar que una bradicardia sinusal asintomática o que se deba a alguna causa reversible, ya sea farmacológica o por alguna patología,
no tiene indicación de marcapaso, es clase 3. En las pausas sinusales, que van a ser episodios de disminución de la longitud del ciclo PP, no va a ser múltiplo de algún ciclo PP precedente, ¿no? A eso le llamamos pausa sinusal. Y cuando esa pausa sinusal dura más de 3 segundos, como en el primer gráfico, le llamamos paro sinusal. Bien, en el paro sinusal, la morfología y el eje de la onda P mantienen una morfología normal. Después de cada onda P siempre va a haber un QRS, pero las pausas han durado más de 3 segundos sin ninguna actividad atrial. Eso es un arresto o paro sinusal. Y como les decía, esa longitud del ciclo que comprende la ausencia de ondas P no es múltiplo de las longitudes de ciclos PP precedentes. ¿Ya? Al finalizar la pausa sinusal puede, como en el gráfico, regresar otra vez, no haber un escape ventricular y retornar solamente con la actividad eléctrica propia del nodo sinusal, o en otros casos podemos observar ritmos de escape auricular o de la unión auriculoventricular o ritmos idioventriculares. Muy por el contrario, los bloqueos sinoatriales, que pueden ser de primer, segundo o tercer grado, la longitud del ciclo que contiene a la onda P bloqueada, a la despolarización sinusal bloqueada, tienen también ondas P normales, pero como en el gráfico que se ve, va a haber un acortamiento progresivo del intervalo PP hasta que una de la onda P falla en conducir. En este caso estamos hablando de los bloqueos sinoatriales de segundo grado con fenómeno de Wengenbach o tipo 1. O las pausas sinusales pueden ser exactamente un múltiplo del intervalo PP precedente o basal, y en ese caso estamos hablando de los bloqueos sinoatriales tipo 2, MOVIS 2 tipo 2. En el tercer gráfico estamos observando un paciente con un ritmo de base en fibrilación auricular, que al ver vemos que cesa la fibrilación auricular de forma espontánea en este caso, y posteriormente continúa un episodio de asistolia y posteriormente bradicardia sinusal, ¿no? El síndrome llamado síndrome taquicardia-bradicardia, o bradicardia-taquicardia, lo que tenemos que observar es que se alternan estos periodos uno tras de otro de taquiarritmias atriales, generalmente fibrilación auricular y posteriormente bradicardia. A eso le llamamos exclusivamente síndrome taquicardia-bradicardia. Quiere decir que tenemos que observar que exista esa alternancia de periodos. No necesariamente tener un paciente solo con fibrilación auricular y que en otro trazado observemos bradicardia sinusal nos va a determinar que existe el síndrome de bradicardia-taquicardia, sino que tenemos que observar de repente en un Holter esa alternancia de taquicardia a bradicardia. En este electrocardiograma que tenemos presente acá, observemos la derivada 2, que es donde siempre se debe visualizar mucho mejor la morfología de las ondas P. Se ve unas ondas P que conducen, QRS, ¿no? De base tiene un bloqueo de rama derecha este paciente, ondas P que producen un complejo QRS, ondas P que producen un complejo QRS hasta el cuarto latido, y después observamos una pausa, ¿no? En este caso, esta pausa, si tiene duración mayor de 3 segundos, le vamos a llamar paro sinusal, y sale con un ritmo de escape idioventricular, no hay onda P, y posteriormente en el tercer latido recién recupera su actividad auricular, ¿no? En asterisco y acá en cruz nos están marcando cómo los complejos QRS que se vienen produciendo con imagen de bloqueo de rama derecha no están precedidos de una actividad normal todavía del nodo sinusal, sino
acá ausencia de actividad del nodo sinusal y en el otro un ritmo ectópico, marcapaso ectópico a nivel de alguna célula auricular. Los bloqueos sinoatriales, habíamos mencionado que pueden ser bloqueos de primer grado, de segundo grado MOVIS 1, de segundo grado MOVIS 2 y el bloqueo de tercer grado o paro sinusal.